El mundo en muda consternación. Omar Sánchez ha asestado el golpe definitivo que desmantela la farsa más cruel y calculadora de Anabel Pantoja. Un juez, con la autoridad suprema e inquebrantable de la justicia, ha ordenado la retirada inmediata de la custodia de su hija Alma, la sobrinísima, y lo que es aún más devastador, más inhumano, sin derecho alguno a visitas. Porque los documentos irrefutables, las pruebas de ADN contundentes, y los testimonios incriminatorios obtenidos y verificados con máxima rigurosidad por este equipo de investigación, han revelado una maraña de mentiras premeditadas que la influyente figura intentó ocultar con desesperación durante más de un año, construyendo un castillo de naipes destinado al colapso. Esta explosiva verdad ha dinamitado sin piedad cualquier vestigio de sosiego en la vida de su exmarido Omar, transformando lo que para muchos parecía una tregua tácita en una declaración de guerra frontal, una afrenta descarada a la imagen de pureza y transparencia que Anabel había pulido con tanto esmero ante millones de seguidores ávidos de una narrativa pulcra. Ahora, esa imagen se pulveriza estrepitosamente, hecha añicos ante los ojos atónitos de una audiencia global que asiste estupefacta a este drama sin precedentes, una crónica de engaño y traición que marcará un antes y un después en la historia del espectáculo. La aparente serenidad y la supuesta dicha inquebrantable con la que Anabel exhibía su renovada existencia, su idílico vínculo romántico con David Rodríguez y la dulce expectativa de su primogénita se han desmoronado en un instante fugaz, desvelando un panorama de traiciones flagrantes, engaños abyectos y realidades burdamente maquilladas que han culminado en esta sentencia lapidaria, que resuena como un eco atronador en los cimientos de la farándula. Este viraje drástico, impredecible y devastador no solo ha perturbado de forma irrecuperable las festividades navideñas de la familia Pantoja, sino que amenaza con destruir de raíz la estabilidad emocional y mediática de una de las personalidades más celosamente resguardadas del clan, dejándola vulnerable y expuesta ante el juicio implacable de una opinión pública que ya ha dictado su tajante y demoledor veredicto de condena. La magnitud de este escándalo, el alcance de esta manipulación, supera cualquier expectativa previa, redefiniendo por completo la percepción de una figura hasta ahora intocable e inmaculada, evidenciando una ambición desmedida que la ha llevado a cruzar límites inimaginables. La pregunta es clara: ¿cómo pudo la ambición cegar de tal manera la conciencia de una persona, llegando al extremo de negar una paternidad y poner en riesgo la estabilidad emocional de una niña inocente, sacrificándola en el altar de su propia conveniencia? Durante las semanas previas al estallido de esta bomba informativa, el círculo más cercano a los Pantoja respiraba un aire de tensa calma, una paz fingida y forzada, convencido de que la expareja de Anabel, Omar Sánchez, mantendría una discreción absoluta y un silencio sepulcral, respetando una distancia que, si bien nunca se rubricó explícitamente en ningún documento, se daba por descontada como un hecho consumado e inalterable. Los murmullos inquietantes y persistentes que circulaban por los pasillos más oscuros de las cadenas televisivas y las salas de prensa más cotillas, acerca de las fechas de concepción y la incongruencia con el final real de la relación entre Omar y Anabel, eran sistemáticamente acallados o ignorados, tratados como meras habladurías sin fundamento, desestimados con una mezcla de soberbia y desdén. Anabel, mientras tanto, se ufanaba de su felicidad en sus plataformas digitales, compartiendo instantáneas de un embarazo de ensueño, de un cuento de hadas idílico, con David Rodríguez erigiéndose como el sustento inquebrantable de su felicidad y el pilar fundamental de su nueva vida, forjando una narrativa de amor puro, de renacimiento y de estabilidad que cautivaba a sus millones de seguidores ávidos de una historia feliz y sin sobresaltos. Nadie en el entorno íntimo de la influencer, o al menos nadie con la suficiente entereza moral, osó cuestionar públicamente las inconsistencias que, como un presagio lúgubre, flotaban en el ambiente, preparando el escenario para el caos venidero. Pero la verdad, como un cazador sigiloso e implacable, acechaba en la penumbra, lista para saltar en el momento más inesperado y desatar su furia demoledora. Si creías que el engaño se limitaba solo a la paternidad, prepárate porque lo que está por desvelarse es una cadena de traiciones que te dejará el alma helada, y a Anabel Pantoja en la más absoluta de las ruinas. Este engaño no solo involucra a los protagonistas directos, sino que arroja una sombra de sospecha sobre aquellos que, desde la cercanía más íntima y la supuesta lealtad incondicional, optaron por el silencio, convirtiéndose en cómplices tácitos de una farsa monumental, una que ahora ha sido desenmascarada por completo y cuyas ramificaciones alcanzan a todo un círculo. La meticulosa construcción de la narrativa de Anabel, donde David Rodríguez era el padre indiscutible y el amor de su vida, requirió no solo su propio esfuerzo actoral y una teatralidad magistral,
sino la colaboración, activa o pasiva, de su círculo más íntimo y de su equipo de relaciones públicas, quienes se prestaron a esta obscena manipulación. Cada fotografía, cada declaración cuidadosamente medida, cada gesto de complicidad entre Annabel y David ante las cámaras estaba diseñado para cimentar una mentira, para ahogar cualquier atisbo de duda que pudiera surgir en la mente del público, o lo que es aún más grave, en la de Omar Sánchez, quien ya sentía la punzada de la incertidumbre. Los rumores que mencionamos, lejos de ser meras conjeturas infundadas, eran señales claras, advertencias que fueron sistemáticamente ignoradas por una mezcla de conveniencia, temor a la ira de Annabel, y quizás, una buena dosis de complicidad interesada, que ahora les estallará en la cara. Esta conspiración del silencio permitió que la mentira creciera, se fortificara y se presentara como una verdad inalterable hasta que la ciencia misma se encargó de demolerla, y ahora, la justicia la ha sentenciado con una decisión sin precedentes, despojándola de su principal bastión. La omisión también es una forma de engaño, y en este caso, una que ha tenido consecuencias devastadoras y sin vuelta atrás para todos los involucrados. ¿Pensabas que Annabel Pantoja tenía el control absoluto de su narrativa y que nadie se atrevería a cuestionarla? Pues te equivocaste rotundamente, y la justicia se ha encargado de demostrarlo de la manera más cruda y dolorosa imaginable, arrancándole de cuajo la máscara de inocencia. Bajo esa máscara de aparente resignación y calma que intentaba proyectar para el consumo público, el espíritu de Omar Sánchez se desangraba en silencio, corroído por una certidumbre que se acentuaba y se hacía más insoportable con cada instantánea, con cada titular de prensa rosa que lo alejaba aún más de lo que su instinto más primario le gritaba, que era suyo por derecho inalienable e incuestionable. La incertidumbre, ese veneno lento y destructor que carcome desde dentro, se había enquistado en lo más profundo de su ser, alimentada por los rumores persistentes, las insinuaciones veladas y, sobre todo, por la alarmante e insoportable discrepancia entre los tiempos de la concepción y el final real de su vínculo con Annabel. El surfista, sumido en una agonía silenciosa, repasaba una y otra vez las fechas en su cabeza, reviviendo cada encuentro, cada conversación, buscando desesperadamente una explicación lógica que no fuera la traición más profunda. Aunque ante la opinión pública se le había presentado como un hombre dispuesto a soltar amarras, a pasar página de forma definitiva y a buscar su propio camino, su corazón se rehusó rotundamente a doblegarse ante lo que consideraba una profunda, lacerante e injusta afrenta a su propia existencia, una negación de su esencia. La mera idea de que una parte esencial de él, un fragmento de su propia sangre, pudiera estar creciendo bajo el amparo de otro hombre, ajena a su presencia y a su amor, lo consumía día y noche, sumiéndolo en una espiral de angustia y desasosiego de la que no podía escapar, de la que no quería huir sin obtener la verdad. No se trataba de un mero capricho o una venganza tardía por la ruptura, sino de una imperiosa e irrenunciable necesidad de transparencia, de una conexión biológica y emocional que la intuición le susurraba que era palpable, innegable y más fuerte que cualquier engaño o manipulación que se interpusiera. Era la llamada de la sangre, un eco ancestral que resonaba en lo más hondo de su ser y le impedía mantenerse al margen. Tras meses de desasosiego, de noches en vela dándole vueltas a las fechas, a las miradas elocuentes, a las palabras no pronunciadas y a los silencios cómplices, una resolución inquebrantable se fraguó en su interior. No podía seguir viviendo en la penumbra de la ignorancia ni en la sombra de la duda. Necesitaba respuestas y las obtendría por cualquier medio concebible, sin importar el coste personal o mediático, pues la dignidad de su hija y la verdad de su propia vida estaban en juego. La determinación de Omar no fue un arranque impetuoso, una decisión tomada al calor de un momento de rabia, sino la culminación de un proceso largo, agonizante y profundamente doloroso de introspección y sufrimiento, de pesadillas recurrentes que no le permitían el descanso. Siempre se le ha reconocido como una persona discreta, ponderada, que sopesa cada uno de sus movimientos con cautela y rehúye los escándalos a toda costa, manteniendo un perfil bajo lejos del torbellino mediático que tanto detesta. No obstante, los indicios cada vez más contundentes y la presión interna de su círculo más íntimo, que lo observaba consumirse en la congoja y la angustia, lo empujaron a una encrucijada existencial de la que no podía escapar, una encrucijada que lo obligaba a tomar una postura radical. ¿Podía ignorar una posibilidad tan trascendental como la de ser padre? ¿Podía resignarse a ser un espectador distante si existía la más mínima, la ínfima opción de que Alma fuera su hija, su propia carne y sangre? La respuesta, tras semanas de agobio, de consultas discretas con allegados de confianza y asesores legales especializados en casos de paternidad complejos, fue un rotundo y definitivo no. El camino por delante era espinoso,
pero la verdad de su paternidad, la innegable e imperiosa verdad, lo impulsaba hacia adelante con una fuerza imparable. Si pensabas que el tormento de Omar había terminado con la revelación, agárrate, porque la verdad que destapó fue solo el inicio de una pesadilla judicial para Annabel que jamás imaginó, un laberinto legal del que no hay escapatoria. Los expedientes que obran en nuestras manos, fruto de una indagación exhaustiva y meticulosa de este espacio, revelan la metódica preparación de este paso definitivo, de esta acción legal que cambiaría todo de forma irreversible. Omar, con el pulso firme y la convicción inquebrantable de quien persigue una verdad irrefutable y universal, se sometió a una prueba de paternidad, un acto que sellaría su destino y transformaría el de Annabel de manera permanente e irreversible, desvelando una mentira que parecía blindada. La espera, cargada de una expectación inmensa y una ansiedad paralizante que le carcomía las entrañas, culminó con un dictamen que superó sus peores temores, y a la vez, confirmó sus más profundas esperanzas, arrojando una luz cegadora sobre una oscura verdad que había permanecido oculta, una luz que ahora lo iluminaba todo. El proceso fue delicado, llevado con la máxima discreción para evitar filtraciones y la intromisión mediática antes de tiempo. Los abogados de Omar actuaron con astucia, garantizando la cadena de custodia de las muestras y la validez legal de todo el procedimiento, sabiendo que Annabel intentaría desacreditar cualquier prueba que pusiera en tela de juicio su elaborada farsa. El momento de recibir esos resultados fue un punto de inflexión, no solo para Omar, sino para toda la red de engaños tejida por Annabel, un momento que se grabaría a fuego en la memoria de todos los implicados. Fuentes cercanas al entorno del surfista describen una escena de tensión casi insoportable, donde cada segundo se sentía como una eternidad, una especie de juicio anticipado en la soledad de una oficina. Omar no estaba solo, lo acompañaban personas de su máxima confianza, conscientes de la magnitud de lo que estaba en juego, del peso de esa verdad inminente. El sobreprecintado contenía no solo un resultado médico, sino la llave para desentrañar una de las mayores farsas mediáticas de los últimos tiempos, una que acabaría por llevarla ante los tribunales y exponer su manipulación más absoluta. Al abrirlo, el silencio fue absoluto. El contenido, unas pocas líneas que con un lenguaje técnico y frío confirmaban lo que su corazón ya sabía, pero lo elevaban a la categoría de verdad científica e irrefutable, una verdad innegable, grabada a fuego en el ADN. No hubo gritos ni exclamaciones desmedidas, más bien una calma gélida y una mirada de profunda confirmación, mezclada con una rabia contenida y una amarga decepción por la traición de la mujer a la que un día amó con toda su alma, y que ahora se revelaba como una mentirosa calculada. En ese preciso instante, Omar Sánchez dejó de ser el exmarido silencioso y pasó a ser un padre furioso con una nueva misión en la vida: reclamar a su hija y desenmascarar la mentira que la había separado de él, cueste lo que cueste. Fue el nacimiento de una determinación implacable, una fuerza imparable que Annabel Pantoja está a punto de enfrentar y que la hará temblar hasta los cimientos de su existencia, culminando en la sentencia más dura y demoledora que jamás haya podido imaginar. La emoción que lo embargó fue una mezcla compleja de dolor, alivio y una poderosa sensación de justicia que se estaba gestando, un fuego en su interior que le impulsaría a no descansar hasta que Alma conociera la verdad y él pudiera ejercer su paternidad plena. La imagen de su pequeña, que hasta ese momento había sido un anhelo distante, se materializó ante sus ojos con una nitidez abrumadora, y con ella, la convicción de que nadie le arrebataría ese vínculo sagrado. Si pensabas que el descubrimiento de la paternidad era el punto álgido de este escándalo, prepárate, porque lo que viene a continuación revelará cómo la justicia, de forma implacable y sin miramientos, ha despojado a Annabel Pantoja de su mayor tesoro y le ha arrebatado hasta el derecho a ver a su hija, condenándola a la más profunda de las soledades maternas. La reacción inicial de Annabel Pantoja ante los primeros movimientos de Omar, cuando los rumores se intensificaron y la posibilidad de una prueba de ADN se cernía como una espada de Damocles, fue una mezcla de displicencia y negación absoluta. Fuentes cercanas a la socialité, que ahora prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguran que Annabel desestimó las preocupaciones de Omar con una frialdad pasmosa, convencida de que su influencia y el poder mediático de su apellido la mantendrían a salvo de cualquier embate. Su estrategia, en esos compases iniciales, fue la de una ignorancia deliberada, la de una falsa tranquilidad proyectada hacia el exterior, mientras intentaba afianzar aún más la narrativa de David Rodríguez como el padre indiscutible, intensificando sus apariciones públicas junto a él, derrochando gestos de complicidad y amor. Intentó silenciar cualquier voz discordante, incluso dentro de su propio entorno, con amenazas veladas y presiones psicológicas que buscaban mantener la farsa a toda costa. Creía que podía controlar el flujo de información,
que su palabra, respaldada por la maquinaria mediática de los Pantoja, sería suficiente para ahogar cualquier verdad incómoda. Su confianza era ciega, su arrogancia, abrumadora, y no sospechaba que cada intento de encubrimiento, cada acto de mentira, se convertiría en un clavo más en el ataúd de su credibilidad y, en última instancia, en la base para una sentencia judicial que superaría sus peores pesadillas. Los resultados, innegables, científicos y absolutamente devastadores, dictaminaron sin el menor margen de error, sin la más mínima posibilidad de equivocación, que Omar Sánchez es, sin ápice de duda, el progenitor biológico de la pequeña Alma. La corroboración científica no solo validó las persistentes suspicacias, las dudas corrosivas y las intuiciones viscerales de Omar, sino que desintegró, como un castillo de naipes arrastrado por una ventisca brutal, la elaborada fantasía, el meticuloso cuento de hadas que Anabel Pantoja había urdido con sumo cuidado y una frialdad pasmosa durante su embarazo y los primeros compases de la vida de su criatura. La escenografía de felicidad idílica que había montado, con David Rodríguez en el rol de padre amoroso y entregado, se desplomó estrepitosamente, dejando al descubierto una realidad mucho más oscura y perversa. De repente, la narrativa de la familia ideal junto a David Rodríguez, aquella estampa de amor idílico y entrega incondicional que Anabel vendía a diestro y siniestro, se reveló como una mera fachada, una puesta en escena meticulosamente concebida para el escrutinio público, pero desprovista de la verdad más elemental, de la honestidad más básica que se le exige a cualquier figura pública, especialmente cuando se trata de la vida de un menor. Las sonrisas forzadas, las declaraciones grandilocuentes de amor eterno, las fotografías de David asumiendo un rol paternal con la pequeña, todo adquirió una nueva y siniestra interpretación teñida de engaño y manipulación, que ahora se castiga con una severidad ejemplar por parte de la justicia, que ha visto más allá de la máscara mediática. El mundo entero, que había depositado su fe ciega en esta historia de amor y renacimiento, se sintió engañado, manipulado, parte de un montaje mediático donde la verdad era una simple anécdota, sacrificada en aras de una conveniencia personal y una imagen pública intachable que ahora se desmorona de forma vergonzosa e irreparable. La indignación colectiva comenzó a arder en el crisol de las redes sociales, transformándose en un torrente de críticas y reproches que cuestionaban no solo la honradez de Anabel, sino la posible complicidad, la silenciosa aquiescencia de quienes supuestamente la conocían bien y guardaron silencio ante la verdad, formando parte de una trama macabra que ya tiene consecuencias legales y un costo social incalculable. Este descubrimiento no solo fue un golpe personal para los involucrados, sino una afrenta directa a la inteligencia del público que durante meses compró la narrativa de Anabel Pantoja sin cuestionarla, creyendo en su autenticidad. La vergüenza y el bochorno que ahora se ciernen sobre ella son proporcionales a la audacia de su engaño, a la frialdad de su cálculo. Cada me gusta, cada comentario de apoyo a su falsa historia de amor ahora se revierte en un puñal contra su credibilidad, llevándola a un punto sin retorno del que parece imposible recuperarse. La figura de Anabel, antes intocable, se ha convertido en sinónimo de fraude y decepción para millones. ¿Creías que Anabel Pantoja podría salir indemne de este laberinto de falsedades, protegida por su fama y su apellido? Estás a punto de presenciar cómo la justicia desmantela su imperio y le impone el castigo más duro, uno que afectará para siempre su vida y la de su hija de la manera más cruda e irreversible. Tras la irrefutable confirmación de la paternidad, los abogados de Omar Sánchez no perdieron un solo instante y presentaron una demanda demoledora por reconocimiento de paternidad, y lo que es más crucial, por la custodia total de la pequeña Alma. La noticia de la acción legal se extendió como la pólvora, encendiendo de nuevo el fuego en todos los platós y redacciones, generando un frenesí mediático sin precedentes que puso a Anabel Pantoja en el punto de mira de una manera aún más intensa. La sobrinísima, por su parte, reaccionó con una mezcla de sorpresa y furia, intentando descalificar la demanda como un mero intento de Omar de reaparecer en los medios o una venganza personal, una narrativa que no encontró eco en la opinión pública ya saturada de sus evasivas. Sus propios asesores legales se enfrentaron a un desafío titánico: ¿cómo defender lo indefendible? La existencia de la prueba de ADN hacía que cualquier negación fuera inútil, por lo que la batalla se centró rápidamente en la idoneidad de Anabel como madre, en su comportamiento durante el embarazo y el parto, y en la presunta manipulación emocional a la que había sometido no solo a Omar, sino también a David y, lo más grave, a la propia Alma. Los tribunales se preparaban para un pulso legal de proporciones épicas, donde el honor y la verdad se enfrentarían al engaño y la conveniencia, y el resultado final tendría consecuencias irreversibles para todos los protagonistas de este drama de alto voltaje. Omar, por su parte, se sintió legitimado,
pero también invadido por una profunda tristeza al ver hasta qué punto una mujer pudo llegar a tejer una red tan intrincada de falacias, comprometiendo no solo su propia reputación, sino el futuro emocional de una criatura inocente y la dignidad de otro ser humano, David Rodríguez, que también ha sido utilizado como una pieza más en su juego mediático cruel y desalmado. La frialdad con la que Annabel manejó esta situación, la indiferencia ante el dolor ajeno, la calculadora mente que ideó este plan, son aspectos que ahora se revelan y que el público no está dispuesto a perdonar, asociándolos a una insensibilidad que raya en lo patológico. Las consecuencias de esta revelación van mucho más allá de un simple titular. Estamos hablando de una cicatriz imborrable en la historia de la prensa rosa y, lo que es más importante, en la vida de personas reales que han sido víctimas de un engaño de proporciones bíblicas. David Rodríguez, por su parte, ha quedado absolutamente destruido por esta revelación. Para él, la noticia fue como una descarga eléctrica, un rayo que partió en dos su universo, arrancándole el suelo bajo sus pies. La persona que amaba, con la que había planeado una vida y con la que había creído formar una familia, le había ocultado una verdad fundamental, la más trascendental de todas, sobre la paternidad de la niña que consideraba suya, la que había amado y cuidado como propia desde el primer instante. Su participación en el embarazo, en el parto, en los primeros cuidados de Alma, todo, absolutamente todo, se ha teñido de una amarga ironía, de un sentimiento de utilización y engaño que lo consume por dentro, dejándolo vacío y sin rumbo, con el alma desgarrada. Personas cercanas a David describen su estado como un shock profundo, una incredulidad que roza la negación, seguida de una furia justificada y una tristeza infinita que no encuentra consuelo, una herida que difícilmente cicatrizará. ¿Cómo pudo Annabel permitirse jugar con sus sentimientos de esa manera tan perversa, tan calculada y despiadada? ¿Cómo pudo permitirle creer que era padre, vivir esa experiencia tan íntima y sagrada, para luego arrancarle esa verdad de la forma más brutal e inhumana, dejándolo desposeído de un amor que creía suyo? La vida de David, tal como la conocía, ha desaparecido, pulverizada por una mentira que no es suya, pero que lo ha convertido en la otra gran víctima de esta tragedia familiar y mediática que ahora enfrenta una resolución judicial. Su futuro, tanto personal como sentimental, pende de un hilo, y la pregunta sobre su permanencia al lado de Annabel es la que ahora mismo resuena con más fuerza en los corrillos mediáticos, una pregunta que él mismo lucha por responder en medio del más profundo dolor y la más amarga de las desilusiones. ¿Cómo pudo Annabel ser tan cruel, tan fría, tan calculadora, no solo con David, sino con la opinión pública que la admiraba y que ahora se siente irremediablemente traicionada, viendo su verdadera cara al descubierto? Lo que ha desatado Omar Sánchez es mucho más que una simple noticia sensacionalista. Es un huracán devastador que ha arrasado con todo a su paso, sin dejar nada en pie, una auténtica catástrofe personal y mediática. Un engaño monumental, una farsa de proporciones épicas que dejará a Annabel Pantoja con sus navidades destrozadas y su imagen pública hecha añicos para siempre, pulverizada por la verdad y la implacable justicia que ha caído sobre ella con todo su peso. Esta historia trágica y sensacionalista no solo cambia el panorama de la prensa del corazón de forma irreversible, redefiniendo los límites de la decencia y la manipulación, sino que expone la fragilidad de la fama construida sobre falacias, la verdad oculta y la cruda realidad de una manipulación que marcará un antes y un después en la vida de todos los involucrados para siempre, de una manera dolorosa e ineludible. No te pierdas ni un solo detalle de la verdad más impactante y devastadora que ha salido a la luz en los últimos años. Una verdad que te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma y mantente al día con cada giro inesperado que esta pesadilla nos ofrezca, cada revelación que sacuda los cimientos de lo que creíamos saber sobre la familia Pantoja y la farándula española. Esta revelación es solo el comienzo de un infierno que Annabel nunca imaginó. No te lo puedes perder.